largas filas, poco distanciamiento físico, aglomeraciones e impaciencia. Hola amigos, esto es Mundo Android Manía. Así es, como ven, nuevo corte. Acá en Bogotá no se consigue absolutamente ninguna peluquería abierta y obviamente tampoco quiero salir a exponer la vida, así es que tuve que coger la máquina y yo mismo realizarme el corte. Pero la buena noticia es que el cabello ya va a crecer. Bien amigos, el video que les traigo hoy no es ningún tipo de review, no es ningún tipo de aplicación, simplemente hoy les quiero contar cuál fue mi experiencia comprando en el primer día sin IVA en Colombia, que fue el pasado 19 de junio. Para los que no sepan, porque obviamente hay muchos suscriptores que son de fuera del país, el gobierno en Colombia decretó 3 días sin IVA, es decir, 3 días donde no iba a haber impuestos sobre artículos, especialmente los de tecnología. El impuesto del IVA es del 19% en Colombia, así es que si estamos hablando que un computador cuesta $1000, pues el descuento más o menos era de $190, cosa que no es para nada despreciable. Obviamente en este primer día sin IVA hubo mucho desorden, hubo muchas aglomeraciones, mucha gente que expuso su vida. Las aglomeraciones, los tumultos y las largas filas fueron los protagonistas de la jornada en la que no se respetaron las medidas de... Y yo quiero contarles cuál fue mi experiencia, si lo hice en línea, si lo hice presencial, porque tenía las dos opciones. Y también quiero darles como unos consejos y unas pequeñas reflexiones para estos 2 días que se avecinan. Por eso quise publicar el video hoy, un día antes del segundo día sin IVA, para que los que no han comprado y quieran hacerlo en estos días, pues tengan ciertas precauciones. Así es que vamos con el video. Mi preparación había comenzado muchos días antes, sobre todo porque había el rumor o existía el rumor de que las tiendas iban a subir los precios de los productos el día sin IVA para poder apoderarse de ese descuento que el gobierno nos daba. Así es que semanas antes yo ya había empezado a averiguar precios de mis dos computadores, a averiguar precios en estas tiendas, que esto es un tip que ustedes deben hacer cuando vayan a comprar. Empiecen a mirar días atrás los precios cómo están y empiecen a testear cada día. Mi prioridad era compras en línea. Por precios me decanté o me decidí por Panamericana y por Catronics, sobre todo que en esos días también Falabella había tenido unas noticias no muy buenas de gente que había hecho compras en línea, así es que decidí descartar esta tienda y quedarme con Panamericana y Catronics. En Panamericana habían costos un poco inferiores, pero las características de los equipos Core i5 portátil y todo en uno pues eran un poco inferiores, cosa que no me disgustaba porque el precio estaba realmente bueno. Y mi segunda opción estaba en Catronics. El último test lo hice aproximadamente 5 días atrás, donde guardé ya los precios definitivos y tenía mis candidatos y esperé ese tan anhelado primer día sin IVA. Fue así que decidí el 18 de junio a las 12 de la noche, es decir, ya entrando el 19 de junio, pues despertarme a esa hora y empezar a mirar mis 2 tiendas elegidas. Mi primera sorpresa fue Panamericana, que era mi primera opción por costo, donde ellos sacaron un comunicado que no iban a aplicar los descuentos por compras en línea, cosa que me parece absolutamente descabellado, ya que deberían fomentar las compras en línea precisamente para evitar en estos tiempos de pandemia los contagios y evitar las aglomeraciones. Pero no fue así. Ellos dijeron en el comunicado que simplemente los descuentos los iban a aplicar en sus tiendas físicas que abrían el 19 a las 12 del mediodía. Así es que fue mi primera opción, estaba completamente descartada. Fue donde mi única opción era Catronics, pero también me llevé una sorpresa muy grata. A las 12 de la noche, habiéndome despertado a esa hora, pues simplemente la página seguía diciendo que se estaban preparando para el día sin IVA, pero ya era el 19, supuestamente ya deberían entrar a la página, pero no fue así. La página siguió así, esperé más o menos hasta las 12:30, un poco más, y finalmente decidí irme a dormir y esperar al otro día a ver qué pasaba.
Así es que al otro día me levanté lo más temprano que pude, a las 6:30, abrí la página de Catronics y me llevé otra sorpresa muy curiosa. Resulta que en la página me parecía que estaba en una fila virtual, y lo más curioso es que me advertía que me iba a tocar esperar un poco más de una hora. Entonces simplemente me alisté, desayuné, lo normal, y la página seguía ahí. La página no me daba acceso, decía que tenía que esperar una hora o más, de ahí no pasaba. Sin embargo, pues como obviamente tenía que trabajar en el computador, pues decidí dejar la página abierta, no darme por vencido. Mirando las noticias veía las aglomeraciones, veía el desorden, las filas de personas esperando entrar a los almacenes. Uno de ellos era Alcosto, que básicamente es el mismo dueño de Catronics. Entonces mi prioridad seguía siendo la compra en línea, así es que iba a esperar pasara lo que pasara, y llegando el mediodía ya iba a tomar algún tipo de decisión. Bueno, y cuando ya el reloj se aproximaba a las 11 de la mañana, estaba planteándome de pronto pasar a Panamericana a mirar si no había mucha fila, si no había aglomeraciones, porque como les digo, mi prioridad era la salud, es la salud. Obviamente hay descuentos que pueden ser muy buenos. El 19% de descuento en cualquier artículo pues es un descuento bastante grande, sobre todo si es un artículo costoso como es el caso de un computador, pero creo que ningún tipo de descuento justifica de pronto el ir a arriesgar la vida de uno, y sobre todo la vida de los que viven en cada una de nuestras familias. Bien, si es que pensaba de pronto echarme una pasadita por Panamericana a mirar qué tal estaba el tema, mirar si no había mucha aglomeración, cuando finalmente apareció en la página que me quedaban 7 minutos para poder ingresar, porque antes de eso no aparecía ningún reloj, ningún contador, todo era incierto. Así es que decidí esperarme los 7 minutos y finalmente pude entrar a la página, mirar los artículos que ya tenía en mente. Obviamente, como ya había guardado los pantallazos, que esto es un tip que ustedes deben hacer, empezar desde días atrás a mirar los precios, que se mantengan, que sean estables, porque sí me di cuenta que en el caso por ejemplo de Falabella, ellos subieron los precios, a pesar de que no era una de mis prioridades. Me di cuenta que sí habían incrementado los precios, cosa que me parece nefasta. Bueno, finalmente pude hacer la compra de mis dos artículos, el todo en uno, el Core i5 y el portátil Core i5, y gracias a Dios no tuve que salir, no tuve que exponerme, porque créanme que las aglomeraciones estuvieron simplemente dramáticas, nefastas. Y pues aprovecho para hacer ya la reflexión final de este video. Creo que como les decía al comienzo, ningún tipo de descuento en un artículo justifica que uno arriesgue su vida yéndose a exponer de esta manera. Así es que esta es como la reflexión para mañana, que es el siguiente día sin IVA, y en 15 días pues simplemente piensen primero en esto, no arriesguen sus vidas, no salgan sin ningún tipo de justificación. Y la otra reflexión es para las tiendas, que primero tenemos, creo que en Colombia no es que estemos muy preparados para las compras en línea, así es que es una invitación a todas las tiendas, las que no, traten de fomentar las compras en línea. Esto nos facilita muchísimo comprar sin arriesgar nuestras vidas, y sobre todo los que ya tienen plataformas en línea, por ejemplo como en el caso de Catronics, pues fortalezcan mucho más esas plataformas para que no tengamos que esperar tanto tiempo, porque estoy seguro que mucha gente se desesperó en la dichosa fila virtual y terminó yéndose a esas aglomeraciones que hubieron en muchos almacenes de Alcosto y en otras tiendas. Y bien amigos, eso era todo por hoy. Este era el video de hoy. Les agradezco un like para que me apoyen, compartan este video. Si no están suscritos, denme la oportunidad de suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video. Cualquier duda, cualquier opinión que quieran hacer acá en los comentarios, yo estaré atento a responderlos. Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.